Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal para un nuevo misterio con Molly Westbrook si eres nuevo por aquí. Si nunca me has visto en tu pantalla, hola, soy Molly Westbrook y publico videos de crímenes reales como este cada semana. Así que si crees que es algo que te gustaría seguir viendo, por favor suscríbete y no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Esta semana vamos a hablar de un caso de asesino serial, en realidad un caso sin resolver, y creo que nunca antes he cubierto un asesino serial sin resolver. Pero este caso es conocido como los asesinatos del alfabeto, y la razón de ese nombre es porque cada una de las víctimas tenía iniciales gemelas. Tanto su nombre como su apellido comenzaban con la misma letra. ¿Fue pura coincidencia o este asesino eligió a sus víctimas por esa razón? Tenía una extraña obsesión con las iniciales gemelas y quería que esa obsesión formara parte de sus asesinatos. Así que para el caso de esta semana vamos a retroceder más de 50 años hasta 1971 en la ciudad de Rochester, en Nueva York, y esta es Carmen Colón. Ella tenía 10 años cuando ocurrió este caso. Ella nació el 18 de enero de 1961 y era originaria de Puerto Rico. Vivió allí la primera mitad de su breve vida. La familia luego se mudó a Rochester, Nueva York, donde Carmen realmente comenzó a vivir con sus abuelos. La mamá de Carmen, cuyo nombre sé pero no puedo pronunciar, lo pondré en pantalla. Ella era muy joven, tenía solo 14 años cuando quedó embarazada de Carmen. Así que fue una lucha para ella criar a una hija cuando en realidad ella misma seguía siendo una niña. Y no creo que el padre de Carmen realmente estuviera presente. Él era mucho mayor que su madre. Y al parecer, en realidad, él era la pareja de la hermana mayor de su madre. Así que su madre básicamente era madre soltera. Ella criaba a Carmen sola. Como mencioné, Carmen terminó viviendo con sus abuelos la mayor parte del tiempo en la calle Brown en Rochester, pero seguía en contacto frecuente con su madre. Se veían todo el tiempo. En su mayor parte, Carmen Colón era una niña feliz que siempre parecía tener una sonrisa en el rostro. Era muy platicadora. Una de las maestras de su escuela la describió como un manojo de alegría. Sin embargo, Carmen sí tenía dificultades en la escuela. Le costaba trabajo mantenerse al nivel de otros niños de su edad y esto se debía a que tenía una discapacidad de aprendizaje, pero también porque el inglés era su segundo idioma. Como mencioné, ella creció en Puerto Rico, así que todavía estaba tratando de aprender inglés. Y Carmen también sufría mucho con pesadillas. Solía asustarse muchísimo por las noches. Se despertaba a mitad de la noche y empezaba a gritar, lo que obviamente hacía que todos los demás en la casa se despertaran. Pero a pesar de todo esto, Carmen Colón era una niña que quería algo de independencia en su vida. Quería demostrarle a su familia que ya no era una bebé, que era una niña grande, así que el 16 de noviembre de 1971 decidió probarlo yendo sola a la farmacia cercana. La farmacia estaba justo a la vuelta de la esquina de su casa, en el lado norte de West Main Street, y Carmen solía ir allí para recoger una receta para algún miembro de la familia, aunque normalmente no iba sola. La mayoría de las veces iba acompañada de su abuelo, pero ese día en particular le dieron permiso de ir sola después de que le insistió varias veces a su mamá para que la dejara hacerlo. Así que Carmen salió de su casa y llegó a la farmacia alrededor de las 4:30 de la tarde, aunque cuando llegó la receta aún no estaba lista y el hombre detrás del mostrador dijo después que Carmen no parecía tener ganas de esperar. Aparentemente seguía diciendo me tengo que ir, así que le dijeron que regresara un poco más tarde cuando la receta estuviera lista y con eso Carmen salió de la tienda. Sin embargo, nunca regresó a la farmacia para recoger la receta y nunca volvió a casa. Después de que salió de la tienda ese día, Carmen Colón, de 10 años, desapareció. Cuando Carmen no llegó a casa, su familia salió a buscarla. Recorrieron las calles y gritaban su nombre, pero tristemente no tuvieron suerte. No había señales de ella. Así que después de un par de horas contactaron a la policía de Rochester y reportaron la desaparición de Carmen. Así que comenzó una investigación sobre la desaparición de Carmen Colón y de hecho no pasó mucho tiempo antes de que la policía concluyera que probablemente Carmen había sido secuestrada.
Según algunas fuentes, después de que salió de la farmacia ese día, un par de personas la vieron subirse a un auto que estaba estacionado cerca y luego, solo una hora después, fue vista de nuevo, esta vez por varios testigos, posiblemente incluso cientos. La última vez que Carmen Colón fue vista con vida fue alrededor de las 5:30 de la tarde, el 16 de noviembre, en el acotamiento de la Interestatal 490, aproximadamente a 12 millas de su casa. Una niña que coincidía con la descripción de Carmen fue vista literalmente corriendo por la Interestatal y esta joven claramente estaba en problemas. Ella lloraba y gritaba pidiendo ayuda. Ella estaba desnuda de la cintura para abajo y agitaba los brazos, tratando de llamar la atención de los autos que pasaban, y muchos autos sí pasaron junto a ella. Esto fue alrededor de la hora pico, así que había muchos autos circulando por la autopista y, sin embargo, increíblemente, ni una sola persona se detuvo. Ni una sola persona se detuvo. Muchas personas se presentaron después de que Carmen Colón desapareció diciendo que sí la vieron corriendo al costado de la carretera, pero en ese momento ninguno de estos autos se detuvo para ayudarla o ver si estaba bien. Varios de estos testigos dijeron que no solo vieron a Carmen, sino que también vieron un auto detrás de ella que estaba retrocediendo y dando marcha atrás, como si intentara alcanzarla. Otros testigos también describieron haber visto a un hombre corriendo tras ella, y esta es, por supuesto, una de las partes más insólitas de todo este caso. Esto causó gran revuelo público. El hecho de que esta joven medio desnuda y gritando fuera vista corriendo por la autopista y aún así los automovilistas simplemente siguieran conduciendo. Y como dije, esa fue la última vez que se vio a Carmen con vida, porque solo 2 días después de esto encontraron su cuerpo sin vida. Fue encontrada por 2 niños cerca de un área llamada Churchville en Rochester, que está a poco más de 16 millas de Brown Street, donde vivía Carmen. La encontraron simplemente tirada en una zanja y había sido asesinada, y por supuesto se cree que fue asesinada por el hombre del que la vieron huir en la autopista. Claramente, él finalmente la alcanzó y la obligó a regresar a su auto, y es tan frustrante y desgarrador saber que hubo una oportunidad de salvarla, innumerables oportunidades. Tantas personas vieron a Carmen ese día, y si solo una de ellas se hubiera detenido, probablemente la habrían salvado. Pero sí creo que es importante tomar en cuenta el lugar exacto donde vieron a Carmen a lo largo de la autopista, donde los autos iban muy rápido, como a unos 70 millas por hora. Así que solo habrían visto a Carmen por unos segundos, si acaso, y me imagino que para cuando realmente procesaron lo que habían visto, ya habría sido demasiado tarde para detenerse y dar la vuelta. Tal vez la mayoría de los automovilistas simplemente asumieron que otros autos se detendrían, así que solo siguieron manejando y quizá al principio no pensaron que lo que vieron era tan grave y siniestro como realmente fue. Es posible que los testigos simplemente pensaran que el hombre que corría detrás de Carmen era su padre, un familiar o algo así. Quizá estaba teniendo una pequeña rabieta y salió corriendo del auto. Tal vez la razón por la que estaba desnuda de la cintura para abajo era porque necesitaba ir al baño y por eso se detuvieron al costado del camino. Puede que hubiera un par de escenarios diferentes pasando por la mente de las personas. En aquel entonces, a principios de los 70, era muy poco probable que lo primero que pensaran las personas fuera que se trataba de una niña siendo secuestrada. Se determinó que la causa de muerte de Carmen fue estrangulamiento. Había sido estrangulada manualmente desde el frente y se determinó que llevaba muerta al menos 24 horas, antes de que la encontraran el 18 de noviembre. Estaba parcialmente desnuda y faltaban algunas prendas de ropa que llevaba el día en que fue vista por última vez. Sin embargo, su abrigo que llevaba ese día fue encontrado finalmente simplemente tirado a unos 100 metros de su cuerpo. Y también se encontraron sus pantalones. Creo que estaban justo al lado del camino, no muy lejos de donde fue vista por última vez. Además de la estrangulación, Carmen también sufrió otras heridas. Lamentablemente había sido violada y en varias fuentes se menciona que tenía una fractura en el cráneo y en las vértebras, además de muchas marcas de rasguños por todo el cuerpo, rasguños de uñas que indican que realmente luchó mucho. Ella se defendió con todas sus fuerzas para escapar de su atacante. Tras hallar el cuerpo de Carmen, comenzó una investigación por asesinato. La búsqueda comenzó para encontrar al monstruo que le hizo esto y rápido, antes de que pudiera atacar de nuevo.
Ahora, los testigos presenciales describieron el auto del que vieron a Carmen huyendo en la autopista como de color oscuro y dijeron que parecía bastante caro para la época. Algunos testigos dijeron que creían que podría haber sido un auto Ford Pinto, mientras que otros dijeron que pensaban que era un Cadillac o un Lincoln. Así que, desafortunadamente, como la policía no sabía la marca y el modelo exactos del vehículo, eso hizo increíblemente difícil intentar localizarlo. Ahora, mucha gente cree que los detalles que rodean el secuestro de Carmen sugieren que ella pudo haber conocido la identidad de su asesino. Para empezar, si recuerdas, dije que la policía recibió información de testigos que dijeron que vieron a Carmen subirse a un auto estacionado después de que salió de la farmacia esa tarde. No la forzaron a subir al auto, ella lo hizo voluntariamente, lo que sugiere probablemente dos cosas. Número uno, tal vez si su secuestrador era un desconocido, la atrajeron al vehículo de alguna manera. O número dos, ella conocía a la persona que conducía y por eso no habría sentido que estaba en peligro. Se ha teorizado que tal vez, mientras iba de camino a la farmacia, su asesino se le acercó y logró convencerla de irse con él después de que recogió la receta. Quizá por eso parecía tener prisa en la farmacia. Recuerda que seguía diciendo, tengo que irme, tengo que irme. ¿Es porque sabía que alguien la estaba esperando afuera? Otra cosa que sugiere que quizá conocía a su atacante es el hecho de que él la persiguió por la autopista después de que Carmen escapó del vehículo y empezó a correr. Si Carmen fue secuestrada por un desconocido, parece más probable que huyó después del auto. El atacante simplemente se habría rendido y habría seguido conduciendo porque sabía que había mucha gente alrededor, muchos autos pasando. Pero el hecho de que no hizo eso, que se bajó del auto y empezó a correr tras ella, indica que ella sabía quién era y él no podía arriesgarse a que escapara porque ella podría decirle a su familia y a la policía quién la secuestró. En un intento por generar más pistas en el caso, se ofreció una recompensa de $6,000 a cualquier persona que tuviera información sobre la identidad del asesino de Carmen Colón. Y un par de estos enormes anuncios espectaculares fueron creados y exhibidos a lo largo de las autopistas de Rochester. Estos anuncios nuevamente instaban a cualquier persona con información a presentarse y como resultado de todo esto, la policía recibió innumerables pistas potenciales. Y sí, interrogaron a varios hombres en relación con este caso, pero nunca pudieron vincular concretamente a ninguno de ellos con el asesinato, así que todos fueron liberados sin cargos. Pero hubo un hombre que se volvió sospechoso después del asesinato de Carmen y muchas personas aún creen hasta el día de hoy que él fue su asesino. Sin embargo, hablaremos más sobre él más adelante en el video, cuando tratemos a los demás sospechosos. Según un libro que leí sobre este caso durante mi investigación, un día después del asesinato de Carmen, la policía fue llamada a una tienda departamental en la calle Main East en Rochester debido a algo muy perturbador que había sido escrito en la puerta del baño de hombres. Alguien escribió en esta puerta: «Maté a una niña de 10 años. ¿Quién sigue?». Así que de inmediato todos creyeron que la persona que hizo esto estaba hablando de Carmen Colón. Ella era la niña de 10 años a la que se referían. Cuando la policía llegó, buscaron huellas en la puerta, pero según entiendo, no obtuvieron mucho y no creo que hayan hallado a quien escribió esto. El caso de Carmen era muy conocido entonces. Prácticamente todos sabían de su asesinato, así que es totalmente posible que haya sido escrito por algún enfermo haciendo una broma retorcida, o quién sabe, tal vez realmente fue escrito por el verdadero asesino y este graffiti en la puerta era básicamente una advertencia. Iban a atacar de nuevo. Y menos de 2 años después del asesinato de Carmen, parecía que, si fue el asesino quien escribió eso en la puerta del baño, tal vez cumplió con sus amenazas. Desafortunadamente, con el paso de los meses y los años, el caso de Carmen empezó a quedarse en silencio y enfriarse. La investigación se desaceleró. Sin embargo, en abril de 1973, la policía de Rochester tenía otro crimen horrible en sus manos, un crimen que era increíblemente similar al asesinato de Carmen Colón y por esa razón la gente inmediatamente teorizó que estaban relacionados.
Wanda Walkowicz era una niña de 11 años que a principios de los años 70 vivía con su familia en un departamento en una zona llamada Avenida Conkey, en el lado este de Rochester. Wanda nació el 4 de agosto de 1961. Su madre se llamaba Joyce y en realidad no pude encontrar el nombre de su padre. Él falleció cuando Wanda aún era muy pequeña. Sin embargo, su madre Joyce sí tuvo otra pareja, un hombre llamado Junior que vivía con la familia, así que él era como el padrastro de Wanda. Aunque al parecer él tenía antecedentes penales y según una fuente, él y Joyce se emborrachaban muy seguido. Así que Wanda realmente no tenía la mejor vida en casa. Un documental que vi sobre este caso describía cómo ella tenía que cuidarse y valerse por sí misma con solo 11 años. La tía de Wanda la describió como una niña encantadora, pero también muy valiente. Podía defenderse sola. No siempre se llevaba muy bien con los otros niños en la escuela y a veces se metía en discusiones y peleas, pero no le tenía miedo a la confrontación. Podía defenderse sola. La tarde del 2 de abril de 1973, Wanda fue enviada a hacer un mandado por su mamá. Fue a la tienda de abarrotes local, que estaba a solo un par de cuadras de su casa, y compró algunos víveres. Sí llegó a la tienda y compró los víveres. Los empleados de la tienda después dijeron que parecía que ella tenía un poco de prisa por irse, similar a Carmen Colón cuando fue a recoger la receta. Aparentemente eso era bastante normal para Wanda. Creo que ella iba seguido a esa tienda para recoger cosas para su mamá y a menudo tenía prisa. Probablemente solo estaba aburrida. ¿Qué niña quiere quedarse más tiempo en una tienda de abarrotes? Sin embargo, ese día en particular no fue como cualquier otro. Ese día en particular, Wanda Walkowicz nunca regresó a casa, desapareció. Cuando Wanda no llegó a casa, creo que su hermana Ruth salió a buscarla, pero no tuvo suerte. Así que más tarde esa noche, su madre Joyce llamó a la policía de Rochester para reportar a su hija de 11 años como desaparecida. Joyce, de hecho, llamó a la policía 2 veces para presentar este reporte. Sin embargo, no parecieron tomarlo muy en serio la primera vez. De hecho, le dijeron a Joyce que saliera ella misma a buscar a Wanda por el vecindario y que si aún no la encontraba, volviera a llamar. Así que eso fue exactamente lo que hizo Joyce. Salió a buscar. Fue a la tienda de abarrotes para ver si por alguna razón Wanda todavía estaba ahí. Pero por supuesto, no estaba. No había señales de ella. Así que Joyce volvió a llamar a la policía y fue entonces cuando realmente comenzó la investigación sobre la desaparición de Wanda. La policía fue enviada de inmediato al área donde vivía y comenzaron la búsqueda tanto de Wanda como de cualquier rastro de la bolsa de compras que llevaba cuando salió de la tienda, y no pasó mucho tiempo antes de que la encontraran, pero tristemente, cuando lo hicieron, ya no estaba con vida. A la mañana siguiente, el 3 de abril de 1973, a unas 10 millas de la casa de Wanda, en un pueblo llamado Webster, el cuerpo sin vida de Wanda fue descubierto al pie de una colina, justo a un lado de la ruta 104. Fue encontrada por un patrullero estatal, estaba tirada boca abajo en el suelo y de hecho se determinó que no solo la habían dejado ahí. Básicamente, su cuerpo fue arrojado desde la cima de la colina y lo dejaron rodar hasta el fondo. Wanda había sido asesinada. En su autopsia se concluyó que la causa de muerte fue estrangulamiento, igual que Carmen Colón. Aunque el forense dijo que creía que Wanda fue estrangulada por detrás con algo como un lazo en lugar de ser estrangulada manualmente. Ella sí tenía un par de heridas de defensa en su cuerpo, como marcas y rasguños, lo que indica que intentó defenderse de su atacante y lamentablemente también había sido violada. Sin embargo, cuando la encontraron, ella estaba completamente vestida, por lo que la policía creyó que fue violada en otro lugar. Luego, su atacante le dijo que se volviera a poner la ropa, después la mató y su cuerpo fue llevado al lugar donde más tarde fue encontrado. Ahora, curiosamente, el médico forense también descubrió que Wanda tenía natilla en el estómago en el momento en que murió. Sin embargo, su familia afirmó que no lo comió en casa, lo que indica que su asesino se lo dio. Él la alimentó antes de matarla. Varias personas vieron a Wanda la tarde en que desapareció. Hubo algunas personas que la vieron caminando en dirección a su casa, luchando por cargar la pesada bolsa de compras. La última vez que se vio a Wanda Walkowicz fue cerca de 1 hora después de ir a la tienda de abarrotes.
Un testigo vio a una niña que coincidía con la descripción sosteniendo una bolsa de compras cerca de la tienda, parada junto a un auto estacionado. Algunas fuentes dicen que era un auto de color marrón y que ella estaba como inclinada hablando con el conductor. Y parecía que el conductor intentaba persuadirla para que subiera al vehículo y ella estaba decidiendo si subirse o no. Así que por esa razón, la policía por supuesto creyó de inmediato que el conductor de ese auto era el responsable. Él la secuestró esa tarde y la mató. Sin embargo, la madre de Wanda, Joyce, dijo que Wanda era muy astuta en la calle. Ella jamás habría permitido que un desconocido la llevara. Sabía que no debía hacerlo. Y no hubo informes de testigos que sugirieran que la obligaron a subir al auto. Nadie vio a Wanda angustiada. Nadie la vio subirse a un vehículo pateando y gritando. Entonces eso significa que tal vez conocía a su atacante o sabía de él y por eso subió voluntariamente porque no sentía que estuviera en peligro. Tal vez el conductor del auto la vio batallando con la pesada bolsa de compras y por eso le ofreció llevarla a casa, pero claro, esa no era realmente su intención. En lugar de llevarla a su casa, la secuestró. Aunque curiosamente, cuando encontraron el cuerpo de Wanda y examinaron su ropa, los científicos encontraron rastros de pelos de gato blanco y su familia no tenía un gato blanco. Así que una teoría que la policía desarrolló fue que tal vez los pelos de gato provenían del gato del asesino de Wanda, Shinzo. Tal vez si la atrajo a su vehículo, eso fue lo que usó para hacerlo. Él le dijo que podía venir a acariciar y jugar con su gato si se subía al auto. Quizás también la convenció de subirse diciéndole que le daría un poco de natilla también. Ahora, como estoy segura de que ya notaron, hubo bastantes similitudes entre el caso de Wanda y el caso de Carmen Colón, que ocurrió aproximadamente 1 año y 5 meses antes. Eran niñas pequeñas, solo se llevaban 1 año de diferencia. Carmen tenía 10 años y Wanda 11 cuando las mataron. Por lo que puedo entender, Wanda también tenía dificultades de aprendizaje, al igual que Carmen. A veces le costaba un poco en la escuela. Ambas venían de familias relativamente pobres. Ambas desaparecieron mientras estaban solas haciendo un mandado para un miembro de la familia. Ambas fueron vistas, ya sea subiéndose a un auto estacionado o conversando con el conductor de un auto estacionado. Ambas habían sido violadas y estranguladas hasta la muerte, y luego sus cuerpos fueron abandonados en zonas rurales tranquilas y similares. Pero dicho todo eso, también había un par de diferencias entre los dos asesinatos. Por ejemplo, está el hecho de que Wanda fue encontrada completamente vestida, mientras que Carmen estaba medio desnuda. Después de que Wanda fue agredida, el asesino le ordenó que se volviera a poner la ropa, pero no se podía decir lo mismo de Carmen. Además, hubo un contraste en la forma en que realmente fueron asesinadas. Sí, ambas habían sido estranguladas, pero Carmen fue estrangulada manualmente desde el frente, mientras que Wanda fue estrangulada con un cinturón desde atrás. Y estoy segura de que ustedes ya saben esto si ven videos de crímenes reales con regularidad, pero es muy raro que un asesino cambie la forma en que realmente termina con la vida de su víctima. Generalmente encuentran un método que les gusta y funciona, y lo siguen. Otra diferencia fue el hecho de que Wanda parecía haber comido antes de su muerte. Su asesino le dio un poco de natilla, pero de nuevo, no se podía decir lo mismo de Carmen. Así que, aunque hubo muchas similitudes entre el asesinato de Carmen Colón y el asesinato de Wanda Walkovich, también hubo diferencias. Así que creo que la policía estaba un poco dividida sobre si creer o no que estaban conectados. No estaban seguros de si el hombre que mató a Carmen era el mismo que mató a Wanda. Realmente no podían descartar ninguna de las dos posibilidades. Definitivamente era posible que hubieran sido asesinadas por el mismo hombre, pero también era posible que no fuera así y que la policía estuviera tratando con 2 asesinos de niños diferentes en el área de Rochester. Pero había un detalle muy similar en estos 2 crímenes que realmente llamó la atención de la policía, y era el hecho de que ambas víctimas tenían dobles iniciales. Así que, obviamente, Carmen Colón era Carmen Colón, sus iniciales eran CC y las iniciales de Wanda Walkovich eran WW. También notaron que sus iniciales coincidían con las áreas donde se encontraron sus cuerpos. Así que el cuerpo de Carmen fue encontrado en Churchville, en Rochester. Churchville empieza con C y Wanda fue encontrada en Webster. Así que pensaron que eso era bastante interesante,
Por supuesto sabían que tal vez era un poco descabellado, que quizá estaban buscando demasiado, pero quién sabe, tal vez había una posible conexión ahí. Tal vez si los casos estaban relacionados y fueron asesinadas por el mismo hombre, este era un asesino que tenía una obsesión y fascinación extraña con las iniciales dobles, y por eso eligió a Carmen y Wanda como víctimas, por el hecho de que sus nombres y apellidos comenzaban con la misma letra. Pero eso para mí sugiere que él debió haberlas conocido. No era un desconocido, porque, de lo contrario, ¿cómo podría haber sabido cuando las secuestró que tenían las mismas iniciales, a menos que literalmente estuviera conduciendo por las calles preguntando a los niños sus nombres, hasta que por casualidad se encontrara con una que tuviera iniciales gemelas? Tal vez, si era un desconocido, había estado acechando a las niñas por un tiempo antes de secuestrarlas, las había estado siguiendo y observando y, de alguna manera, al hacer eso, descubrió sus nombres. No lo sé, pero sí, la policía realmente no estaba segura de qué pensar, si los casos estaban conectados o no, pero había algo seguro, y era que la comunidad local estaba absolutamente aterrorizada. Los padres en Rochester estaban aterrorizados porque había al menos un asesino de niños suelto en la ciudad, posiblemente incluso dos, y no parecía que la policía estuviera cerca de atraparlos pronto. Lo que antes se sentía como un área relativamente segura ahora era todo lo contrario, y los padres estaban tan asustados de dejar que sus hijos salieran solos por miedo a que fueran secuestrados y asesinados después. La investigación de ambos casos continuó. Se ofreció una recompensa por información relacionada con el caso de Wanda, al igual que con Carmen, y la policía recibió innumerables pistas y datos del público que siguieron. Se hizo un cartel detallando el asesinato de Wanda después del hallazgo de su cuerpo, igual que los carteles que se hicieron tras la muerte de Carmen, y la primera línea en el cartel de Wanda decía, cito, «ocurrió de nuevo». Un hombre al que la policía interrogó poco después de que se encontrara el cuerpo de Wanda fue alguien con quien ella ya había tenido un encuentro antes. Básicamente, un par de años antes, en 1971, este hombre mayor se le acercó a Wanda y le ofreció pagarle una moneda de 10 centavos si le daba besos. Así que inmediatamente se convirtió en uno de los principales sospechosos cuando encontraron a Wanda asesinada, porque claramente era un pedófilo que estaba interesado en Wanda. Por lo que entiendo, finalmente fue descartado de la investigación. Y luego, solo 6 meses después del asesinato de Wanda Walkowicz, otra niña desapareció de las calles de Rochester. Michelle Mayenza tenía 10 años a finales de 1973. Ella nació en noviembre de 1961. Su madre se llamaba Caroline, su padre se llamaba Christopher y Michelle era una de 5 hijos. Ella tenía 2 hermanas y 2 hermanos. Su madre y su padre ya no estaban juntos en el momento en que ocurrió este caso, y Michelle vivía con su mamá, pero su papá vivía a solo 1 milla de distancia, así que creo que todavía lo veía bastante seguido. Michelle vivía en Webster Crescent, Rochester. Su familia no tenía mucho dinero, pero se las arreglaban, y por lo que noté, Michelle llevaba una vida hogareña bastante normal y promedio. Sin embargo, no se podía decir lo mismo de la vida de Michelle en la escuela. Al igual que Carmen y Wanda, Michelle también tuvo muchas dificultades en la escuela. Tenía dificultades de aprendizaje, pero también fue acosada sin descanso por otros niños. No creo que realmente tuviera muchos amigos, si es que tenía alguno, y simplemente la molestaban constantemente. Le decían nombres feos y se burlaban de su apariencia. Y en la tarde del 26 de noviembre de 1973, Michelle fue a la enfermería de la escuela llorando después de que sus compañeros la molestaron durante el recreo. Literalmente estuvo toda la tarde en la enfermería solo llorando por eso. Pero eventualmente, cuando se calmó un poco, salió de la escuela como a las 3:30 de la tarde. Y aparentemente, en vez de irse a casa, fue a una plaza comercial no muy lejos de su escuela. Se llamaba la Plaza Goodman de Tiendas y, según algunas fuentes, fue ahí porque estaba haciendo un mandado para su mamá. Una fuente dijo que tenía que recoger el bolso de su mamá porque su mamá lo había dejado ahí accidentalmente hace poco. Michelle fue vista por un par de personas cerca de la plaza esa tarde. Una de ellas era un tío suyo, se llamaba Phil, y él le dijo a Michelle que podía llevarla a casa si quería, pero ella se negó. Ella quería regresar caminando sola, sin embargo, Michelle nunca llegó a casa esa tarde. Desapareció por completo y a las 5:40 de la tarde su mamá, Caroline, la reportó como desaparecida a la policía.
Así que ahora la policía tenía una tercera desaparición en sus manos y de inmediato creo que una de las teorías principales fue que tal vez Michelle en realidad se había escapado. Sabemos que tuvo un día horrible en la escuela ese día. Quiero decir, tenía un día horrible en la escuela todos los días por el acoso, así que tal vez había decidido que ya había tenido suficiente. Ella decidió simplemente irse. Sin embargo, su familia, especialmente su madre, no creyó eso ni por un minuto. Ella no creía que su hija simplemente se habría ido solo. Ella estaba segura de que había sucedido algo mucho más siniestro y la policía pronto recibió información de un testigo que parecía implicar que, de hecho, ese era el caso. Un testigo recordó haber visto a una joven que coincidía con la descripción de Michelle sentada en el asiento del pasajero de un auto que era de un color beige o algo así como color canela. Y luego el testigo observó a un hombre subirse al asiento del conductor del auto llevando una taza y una bolsa y curiosamente este testigo recordó que el hombre tenía las manos realmente sucias. No sé qué tenía en las manos, si era lodo o tierra o algo así, pero solo recordaron que él tenía las manos sucias. Y creo que este testimonio fue respaldado por otro testigo, una joven llamada Cynthia, quien de hecho conocía personalmente a Michelle Mayenza. Y ella también dijo que la vio, que vio a Michelle sentada en un auto junto a un hombre mayor esa tarde. Cynthia, de hecho, presenció cómo el auto se alejaba y dijo que iba tan rápido que estuvo a punto de chocar con otro auto. Claramente tenía prisa por alejarse. La policía también recibió información sobre otro posible avistamiento de Michelle alrededor de las 5:30 de la tarde de ese día. Este posible avistamiento fue reportado por un automovilista que conducía por la ruta 350 a través de un pueblo llamado Walkworth cuando vio un auto al costado del camino que parecía que posiblemente se había descompuesto o tenía una llanta ponchada o algo así. Y había un hombre parado junto al vehículo y estaba tomando de la mano a una niña pequeña, una niña que coincidía con la descripción de Michelle Mayenza. Y el auto era de un color beige o marrón claro, justo como el tipo de auto que los otros testigos describieron haber visto. Así que, pensando que este hombre al lado del camino podría necesitar ayuda con su vehículo, el automovilista se detuvo y se ofreció a ayudar. Pero en cuanto lo hizo, notó que el hombre agarró a la niña y la empujó detrás de su espalda, y también se paró frente a la placa del auto como si no quisiera que el automovilista la viera, y literalmente le lanzó una mirada fulminante al automovilista. Básicamente le dio una mirada de muerte, así que el automovilista simplemente se fue, y se cree que esas fueron las últimas veces que se vio con vida a Michelle Mayenza. Porque solo 2 días después, en la mañana del 28 de noviembre, la encontraron muerta. Fue descubierta por un miembro del público en una zanja al lado de una carretera en un pueblo llamado Macedon, en el condado de Wayne, que está a unos 15 millas de Rochester. Michelle estaba completamente vestida cuando la encontraron, aunque aparentemente su abrigo, el que llevaba puesto el día que desapareció, fue encontrado tirado en otro lugar a unos 70 metros de distancia. Parecía como si la hubieran dejado en la zanja, de manera similar a Wanda. La habían dejado caer y simplemente la dejaron rodar hacia abajo. Había sido violada y también sufrió un traumatismo contundente en la cabeza, pero finalmente la causa de su muerte fue estrangulamiento y se cree que fue estrangulada con una cuerda o un lazo, aunque, curiosamente, se descubrió una huella parcial de palma en su cuello, lo que sugiere que quizás el asesino también usó sus manos para estrangularla. Cuando encontraron a Michelle, la policía descubrió que tenía un poco de follaje seco en una de sus manos y este follaje aparentemente coincidía con el follaje del área donde fue hallado su cuerpo, lo que sugiere que fue asesinada cerca y que mientras la mataban debió haber agarrado algunas hojas y las estaba sosteniendo. El contenido de su estómago mostró que Michelle había comido una hamburguesa poco antes de su muerte, probablemente solo 1 hora o 1 hora y media antes de morir. De hecho, la policía recibió otro reporte de que una chica que coincidía con la descripción de Michelle fue vista en o cerca de un restaurante de comida rápida la tarde en que desapareció y estaba acompañada por un hombre mayor. Quizá esa era Michelle, y como el asesino de Wanda Walkaway, su asesino la alimentó antes de estrangularla. Así que, de nuevo, tal vez así fue como la atrajo a su auto. Le prometió que le compraría algo de comer. La policía también halló pelos de gato blanco en la ropa de Michelle, igual que con Wanda Walkaway.
Así que eso también puede ser la forma en que convenció a Michelle de subir a su vehículo. La atrajo con su gato. La evidencia indica que era el mismo asesino. Nuevamente hubo muchas similitudes entre los tres casos, especialmente entre los casos de Michelle y Wanda. Por ejemplo, lo que mencioné, que ambas eran alimentadas antes de morir y pelos de gato blanco. Pero una de las mayores similitudes entre los tres casos fue, por supuesto, las iniciales dobles. Todas tenían iniciales dobles: Carmen Colón, Wanda Walkowicz y Michelle Mayenza. Además, el cuerpo de Michelle fue dejado en Macedon, igual que Carmen en Churchville y Wanda en Webster. Entonces, ¿realmente fue solo una coincidencia si todas fueron asesinadas por el mismo hombre? Secuestró a 3 niñas que casualmente todas tenían iniciales dobles. ¿Fue pura coincidencia o fue planeado? ¿Planeó matar solo a niñas con iniciales dobles porque tenía algún tipo de obsesión extraña con eso? Por las similitudes, la policía sí sospechaba fuertemente que era el mismo autor. Tenían a un asesino serial en sus manos, pero por supuesto todavía no podían descartar por completo la posibilidad de que los casos no estuvieran relacionados, así que tenían que seguir investigando ambos escenarios. Después del asesinato de Michelle, la policía en realidad creó un retrato hablado junto con el testigo que vio a Michelle en ese auto la tarde en que desapareció, sentada junto al hombre de manos sucias. Esta testigo pudo ver bastante bien su rostro, así que ayudó a la policía a crear el retrato hablado. La imagen que ves en pantalla fue descrito como un hombre blanco de aproximadamente 1,80 m de altura. Tenía el cabello oscuro y probablemente tenía entre 25 y 35 años. Así que este retrato hablado fue difundido al público con la esperanza de que obviamente alguien lo reconociera y se presentara. Por tercera vez, la policía pidió a la gente de Rochester información y recibieron miles y miles de pistas, un par de las cuales fueron las declaraciones de testigos y los avistamientos reportados de Michelle de los que ya hemos hablado. Y la policía siguió investigando todas las demás pistas. Tomaron declaraciones, interrogaron a varios hombres, investigaron a delincuentes sexuales conocidos, pero desafortunadamente nada parecía acercarlos a identificar positivamente al asesino. Y una vez más, a medida que pasaban los meses y los años, el caso de Michelle empezó a enfriarse, igual que los casos de Carmen y Wanda, y lamentablemente así es como siguen los casos hasta el día de hoy. Más de 5 décadas después, el caso del asesino del alfabeto sigue sin resolverse. Estas pobres 3 niñas nunca han recibido justicia por sus brutales asesinatos. Ahora quizá te estés preguntando, ¿hubo alguna evidencia en este caso en cuanto a ácido desoxirribonucleico? Y para ser honesta, no hay mucha información en línea que yo pudiera encontrar sobre esto. Diferentes fuentes parecen decir cosas distintas. Obviamente, este caso ocurrió a principios de los 70, cuando la tecnología forense aún no existía, así que no habrían podido obtener un perfil de ácido desoxirribonucleico del delincuente a partir de la evidencia o de las escenas del crimen en ese entonces, como los científicos pueden hacerlo hoy en día. Por lo que puedo entender, sí recolectaron rastros de semen del asesino de los cuerpos de cada una de las víctimas y de su ropa. Sin embargo, según tengo entendido, cuando se realizaron pruebas en este semen años después, los científicos solo pudieron obtener un perfil de ácido desoxirribonucleico del semen en el caso de Wanda Walkowicz. Creo que para cuando se realizaron estas pruebas, el semen recolectado en el caso de Carmen, o sea, de su cuerpo, y el semen del cuerpo de Michelle, esa evidencia ya se había ¿cómo se dice?, degradado. Había pasado tanto tiempo que no pudieron extraer el ácido desoxirribonucleico del asesino de ahí. Eso es lo que puedo entender de todas formas por las fuentes que encontré. Así que solo tenían el ácido desoxirribonucleico del agresor en el caso de Wanda, lo cual supongo que es la razón principal por la que nunca han podido vincular concretamente los 3 casos, porque no tienen pruebas de ácido desoxirribonucleico en los 3 para comparar. Hasta hoy, la policía no ha obtenido resultados ni ha encontrado coincidencias con el ácido desoxirribonucleico del asesino de Wanda. Pero eso no significa que no haya habido sospechosos importantes en el caso a lo largo de los años. Ha habido un par de principales sospechosos que vamos a revisar ahora y me encantaría saber en los comentarios si creen que alguno de ellos fue el verdadero asesino. Aunque el primero del que vamos a hablar realmente solo fue sospechoso en el caso de la primera víctima, la niña de 10 años, Carmen Colón. En realidad fue el propio tío de Carmen, Miguel Colón,
Creo que él era uno de los hermanos del papá de Carmen y según una fuente, en algún momento tuvo una especie de relación con la mamá de Carmen. Miguel era alguien a quien Carmen conocía bien y la razón por la que se convirtió en sospechoso de su asesinato fue porque solo un par de días después de que ella fuera secuestrada y encontrada muerta, en vez de quedarse en Rochester con el resto de la familia durante ese momento tan difícil, él decidió simplemente irse. Se mudó de regreso a Puerto Rico, de donde era originalmente la familia, y le dijo a un amigo suyo que la razón por la que se iba era porque, cito, había hecho algo malo en Rochester. Además de eso, la policía también descubrió que él tenía un auto que coincidía con la descripción del auto que se vio en el acotamiento de la Interestatal 490 el día que Carmen fue secuestrada. El auto del que se vio a la joven que coincidía con la descripción de Carmen huyendo. Así que la policía fue y registró el vehículo de Miguel para ver si podían encontrar alguna evidencia que lo relacionara con Carmen, y en el asiento trasero sí encontraron un juguete que le pertenecía a ella. Sin embargo, eso por supuesto no prueba necesariamente que él haya sido quien la mató. Él era su tío y la familia Clone dijo que es posible que Carmen simplemente haya dejado su juguete en su auto por accidente antes de su desaparición. Pero el juguete no fue lo principal que alarmó a la policía cuando registraron su auto. De hecho, descubrieron que recientemente había sido limpiado meticulosamente. Todo el auto estaba limpio, cajuela, asientos traseros y delanteros, exterior por todas partes. Ahora bien, esto no necesariamente prueba nada. No es una prueba contundente para demostrar que él mató a Carmen, pero sí es bastante preocupante. Lo limpió a fondo en un intento de deshacerse de cualquier evidencia, tal vez sangre. Así que realmente se convirtió en el principal sospechoso del asesinato de Carmen y obviamente la policía quería encontrarlo, querían localizarlo para poder interrogarlo. Finalmente descubrieron que él había huido a Puerto Rico, creo que específicamente a la capital de Puerto Rico. En marzo de 1972, 5 meses tras el asesinato de Carmen, la policía viajó para intentar localizarlo. Sin embargo, Miguel en realidad se enteró de esto. Para ese momento, el hecho de que él fuera sospechoso ya estaba en todas las noticias. Todos sabían que la policía lo creía culpable del asesinato de Carmen. Y así que cuando la policía viajó a Puerto Rico, era de lo único que todos hablaban. Estaba en la prensa local y Miguel se enteró de esto. Escuchó que la policía venía por él, así que tuvo tiempo de huir de nuevo. Se subió a un avión y se fue a esconder a otro lugar. Sin embargo, no mucho después de esto, él mismo se entregó y fue extraditado de regreso a Rochester. Fue entrevistado por los detectives y le preguntaron dónde estaba, qué estaba haciendo el día que su sobrina Carmen desapareció y en realidad no sé qué dijo, pero aparentemente su coartada, fuera cual fuera, no era muy sólida, así que no pudo ser descartado de la investigación, pero tampoco podía ser arrestado o acusado de nada porque la única evidencia que la policía tenía en su contra era circunstancial en el mejor de los casos. No tenían nada concreto para probar que era culpable, así que finalmente tuvo que ser liberado. Luego, 20 años después del crimen, en 1991, cuando tenía alrededor de 44 años, Miguel Colón se suicidó disparándose en la cabeza y nunca ha sido oficialmente descartado como sospechoso del asesinato de Carmen. Para muchos, él sigue siendo el principal sospechoso, el más probable en su caso hasta el día de hoy, pero si él fue quien mató a Carmen, entonces eso significa que los asesinatos del alfabeto probablemente no estaban conectados. Los investigadores han dicho que aunque Miguel Colón fue sospechoso en el caso de Carmen, nunca fue realmente sospechoso en los casos de Wanda Walkovich y Michelle Maenza. No creen que él las haya matado ni que tuviera relación con sus asesinatos. Así que de nuevo la policía estaba trabajando en varias teorías diferentes. O Miguel mató a Carmen y alguien más mató a Wanda y Michelle. Miguel era inocente y Carmen fue asesinada por el mismo hombre que después mató a las otras 2 chicas. O Carmen fue asesinada por otro hombre que nunca ha sido identificado y Wanda y Michelle fueron asesinadas por alguien más. Pero dejando de lado a Miguel, hablemos del segundo sospechoso en el caso. Un sospechoso del que tal vez ya hayan escuchado antes. Kenneth Bianchi, también conocido como el estrangulador de la colina, uno de los estranguladores de la colina.
Kenneth Bianchi fue un asesino serial estadounidense que, junto con su primo Angelo Buono Jr., asesinó a 12 mujeres jóvenes. Creo que mataron a 10 de estas mujeres juntos y luego Kenneth Bianchi mató a otras 2 por su cuenta. Operaron en Los Ángeles, California, entre octubre de 1977 y febrero de 1978, antes de que finalmente fueran capturados a principios de 1979. Nunca he hecho un video sobre los estranguladores de la colina, pero díganme en los comentarios si les gustaría y lo haré. Es un caso muy interesante. Pero volviendo a Kenneth Bianchi, se convirtió en sospechoso en este caso, el caso de los asesinatos del alfabeto, poco después de que fue arrestado, porque la policía descubrió que en el momento en que se cometieron los asesinatos del alfabeto, entre 1971 y 1973, él vivía en Rochester, Nueva York. Creo que él nació y creció en Rochester, de hecho. Había vivido ahí casi toda su vida, por lo que conocía bien la zona. Y por supuesto, definitivamente habría sido capaz de cometer estos crímenes horribles. La mayoría de las víctimas del estrangulador de la colina eran mujeres. Algunas de ellas eran niñas cercanas a las edades de las víctimas de los asesinatos del alfabeto. La víctima más joven del estrangulador de la colina tenía apenas 12 años. Según fuentes, Bianchi conducía un auto similar al descrito por testigos cerca del área donde una de las niñas fue vista por última vez durante los asesinatos. Y aparentemente trabajaba como vendedor de helados cerca de las zonas de donde desaparecieron 2 de las niñas. Así que quizás, si él era el asesino, usó helado para persuadir a las niñas de subirse a su auto. Así que, por todo esto, la policía sabía que necesitaban investigarlo como una persona de interés potencial. Él lo negó, siempre lo ha negado, siempre fue firme en que no era responsable y la policía nunca pudo encontrar pruebas sólidas para demostrar lo contrario, para demostrar que él estaba involucrado. Así que nunca se le acusó de nada en relación con este caso. Y un documental que vi sobre este caso afirma que ahora prácticamente ha sido descartado como sospechoso. Kenneth Bianchi aparentemente fue descartado cuando esa huella parcial de palma que se encontró en el cuello de Michelle Mayanza no coincidía con sus huellas. Otro sospechoso en el caso fue un hombre llamado Denis Termini. En ese entonces, él tenía alrededor de 25 años durante los asesinatos a principios de los 70 y trabajaba como bombero en Rochester. Sin embargo, también era un delincuente sexual, un reincidente. Abusó de al menos 14 mujeres y niñas entre 1971 y 1973 y se le conoció como el violador de los garajes. Similar a los otros sospechosos en la época de los asesinatos del alfabeto, él también aparentemente tenía un auto que coincidía con la descripción del auto que conducía el sospechoso. Él tenía un auto beige y vivía cerca del área donde la tercera víctima, Michelle Mayenza, fue vista con vida por última vez. En enero de 1974, solo 5 semanas después del asesinato de Michelle, Denis Termini en realidad intentó secuestrar a una adolescente, probablemente con la intención de violarla. Él mantuvo a esta chica aterrorizada a punta de pistola, pero eso no la detuvo de gritar con todas sus fuerzas y no se detuvo, así que él entró en pánico, la soltó y huyó de la escena. Sin embargo, después de esto, simplemente intentó secuestrar a otra joven y para ese momento la policía ya estaba al tanto de lo que estaba haciendo, así que iban tras él, intentaron detenerlo y esto claramente lo asustó porque en lugar de rendirse o intentar huir, se disparó en la cabeza y murió. Después de su muerte, la policía decidió investigarlo para determinar si él podría haber sido responsable de los asesinatos del alfabeto y registraron su auto, el beige, para ver si podían encontrar alguna evidencia que lo vinculara con el crimen. Y curiosamente sí encontraron algo. Encontraron pelos de gato blanco, igual que los pelos de gato que se encontraron en la ropa de Wanda y Michelle. Años y años después, en 2007, los restos de Denis Termini fueron exhumados para que los científicos pudieran intentar obtener su ácido desoxirribonucleico. Querían compararlo con el semen que se recolectó del cuerpo de Wanda Walkovich. Sin embargo, cuando lo hicieron, descubrieron que no coincidía, así que él también prácticamente ha sido descartado de la investigación. Y el cuarto y último sospechoso que tengo para compartir contigo es un hombre llamado Joseph Nasso.
Ahora, en 2011, fue arrestado y posteriormente condenado por los asesinatos de 4 mujeres en California entre 1977 y 1994. Así que pasó mucho tiempo antes de que realmente lo atraparan y en 2013, de hecho, fue sentenciado a muerte por lo que hizo. Y puedes creerlo, esas 4 mujeres que mató todas tenían iniciales dobles. Sus nombres y apellidos empezaban con la misma letra. Estaban Roxanne Rogash, Tracy Tafoya, Pamela Parsons y no lo vas a creer, pero también tuvo una víctima llamada Carmen Colón. Tenía 22 años al momento de su muerte y tenía exactamente el mismo nombre que la primera víctima de este caso, la niña de 10 años Carmen Colón, lo cual es una locura. Así que cuando lo detuvieron, la policía decidió investigarlo como posible sospechoso en este caso de los asesinatos del alfabeto del que estamos hablando. Ahora se determinó que él realmente vivía en Rochester, Nueva York, en la época de los secuestros y asesinatos. Aparentemente, él solía viajar entre Nueva York y California. Sin embargo, que viviera en Rochester y las iniciales dobles eran lo único que lo vinculaba a este caso. Y por supuesto, eso no prueba nada. No prueba que él fuera el autor, pero al final, cuando su ácido desoxirribonucleico se comparó con la evidencia de semen, se determinó que no coincidía, así que él también ha sido prácticamente descartado como sospechoso. Esos son los 4 principales sospechosos que ha habido en este caso. Como mencioné, ninguno fue condenado por estos asesinatos. Y hasta el día de hoy, el caso de los asesinatos del alfabeto sigue oficialmente sin resolverse. La policía todavía no sabe si los casos están relacionados o no. No saben si Carmen fue asesinada por el mismo hombre que mató a Wanda y Michelle. Me gustaría saber su opinión en los comentarios. ¿Creen que todas fueron asesinadas por la misma persona o piensan que 2 personas fueron responsables de estos crímenes horribles? Y si estaban relacionados, ¿creen que este asesino realmente eligió a sus víctimas basándose en que sus nombres tenían las mismas iniciales? Déjenme sus opiniones en los comentarios, quiero platicar con ustedes sobre este caso. Como siempre, háganme saber de cualquier otro caso que les gustaría que cubriera en este canal. Pueden decírmelo en los comentarios o, alternativamente, tengo un formulario de solicitud de casos que está enlazado en la caja de descripción de todos mis videos. Muchas gracias a todos por ver, por favor denle like a este video y suscríbanse si aún no lo han hecho y nos vemos la próxima semana para otro misterio con Molly.